Pensaste que ya lo habías superado. Que el tiempo, la distancia y la lógica habían hecho su trabajo. Pero ahí está otra vez. Ese rostro. Esa voz. Esa presencia invisible que se cuela entre tus pensamientos cuando menos lo esperas. Intentas distraerte, pero vuelve. Buscas explicaciones, pero ninguna parece suficiente. ¿Por qué alguien puede quedarse atrapado en tu mente por tanto tiempo? ¿Qué tiene esa persona para ocupar un espacio que ni siquiera le diste conscientemente? Y ahora te pregunto, ¿y si no se trata de ellos? ¿Y si cada pensamiento obsesivo es en realidad un eco de algo que tu propia mente lleva años intentando mostrarte, sin que te atrevas a escucharlo? Porque si hay algo que Carl Jung entendió mejor que nadie, es que la mente nunca deja mensajes al azar. Cada persona que se instala en tus pensamientos sin permiso es, en el fondo, una llave. Una puerta hacia rincones ocultos de ti mismo que nunca te atreviste a explorar. Lo que sientes por ellos, la atracción, la incomodidad, la obsesión silenciosa, no es más que un reflejo. Un espejo donde, sin darte cuenta, te estás viendo a ti mismo. Y si aprendes a descifrar ese lenguaje secreto, no solo entenderás por qué piensas tanto en alguien, sino que descubrirás partes de ti que llevas toda la vida ignorando. Cierra los ojos y piensa en esa persona. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuán breve fue el encuentro o cuán intensos fueron los momentos compartidos. Hay rostros que no necesitan permiso para quedarse. Voces que resuenan en la mente mucho después de haberse callado. Miradas que parecen tatuarse en el alma, como si hubieran cruzado una frontera invisible entre el recuerdo y la obsesión. ¿Por qué algunas personas nos habitan así? ¿Por qué hay quienes desaparecen de nuestra vida, pero no de nuestra mente? La psicología tradicional diría que es apego, nostalgia o simplemente una resistencia natural a dejar ir. Pero Carl Jung vio algo más profundo. Para él, esas personas son símbolos. Son puertas a regiones ocultas de nuestra propia mente. No son solo recuerdos o deseos. Son mensajes cifrados enviados desde el inconsciente. Para entenderlo, hay que mirar la mente como un iceberg. La parte visible, la que usamos para tomar decisiones diarias, es apenas una fracción de lo que realmente somos. Debajo de la superficie, sumergido en la oscuridad, habita un océano de emociones reprimidas, deseos no reconocidos, heridas no cicatrizadas y potenciales olvidados. Cuando alguien se instala en nuestros pensamientos de forma persistente, es porque, de alguna manera, esa persona está conectada a esa parte sumergida. Su presencia activa algo que estaba dormido. Jung llamó a este proceso proyección, uno de los mecanismos psicológicos más poderosos y menos comprendidos. Funciona así: cuando hay aspectos de ti mismo que no puedes aceptar, ya sea porque te resultan incómodos o porque contradicen la imagen que tienes de quién eres, tu mente no los elimina. Los proyecta. Los coloca sobre el rostro de otros, como si fueran un espejo ambulante que te muestra, sin que lo sepas, lo que has negado dentro de ti. Esa admiración desmedida que sientes por alguien no es solo sobre ellos. Es sobre la parte de ti mismo que ves reflejada en ellos. La confianza, la libertad, la pasión, la seguridad que parecen tener, son fragmentos de ti que quedaron enterrados. Lo mismo ocurre con la irritación o el rechazo. Lo que no soportas de alguien suele ser un reflejo de tu propia sombra, esa parte de ti que aprendiste a esconder. Y es aquí donde todo se vuelve más complejo. Porque la mente no solo proyecta cualidades aisladas. Proyecta historias enteras. Mitos internos que aprendiste en la infancia o que heredaste de la cultura que te rodea. El mito del amor imposible, de la salvación a través de la pareja, de la media naranja que te completa. Cada vez que alguien te obsesiona, hay un mito activándose detrás de esa atracción. Pero esas historias no son conscientes. Están codificadas en símbolos, en emociones crudas, en recuerdos fragmentados. Y la mente usa a ciertas personas como pantallas donde proyectar ese contenido oculto. Por eso, la intensidad de la obsesión rara vez tiene que ver con lo que esa persona es realmente. Tiene que ver con lo que representa. Con lo que despierta en ti. Imagina que dentro de ti hay una habitación cerrada, llena de fragmentos de ti mismo que no has sabido integrar. Cada vez que alguien te atrae o te irrita intensamente, es porque, de alguna forma, esa persona tiene la llave de esa puerta. Sin saberlo, toca una fibra conectada directamente con algo que tú mismo has olvidado. Es por eso que, muchas veces, te atraen personas que parecen tener algo que te falta. No porque ellos te lo puedan dar, sino porque su presencia te recuerda lo que alguna vez fue tuyo y dejaste atrás. Y cuanto más inconsciente es esa proyección, más poder le das.
Es cuando aparece la idealización, los conviertes en héroes, en almas gemelas, en piezas irreemplazables de un rompecabezas que tú mismo creaste. Pero hay otra cara de esta moneda. Lo que no aceptas de ti, también lo proyectas. Y muchas de las relaciones más conflictivas, esas que te obsesionan incluso desde el rechazo o el resentimiento, son espejos de tus propios aspectos negados. Te confrontan con tu sombra, esa parte oscura que prefieres no ver. Jung decía que lo que no hacemos consciente, regresa como destino. Y las personas que no puedes soltar son, en cierto modo, destinos internos. Son representaciones de tus conflictos no resueltos. Cada obsesión es un síntoma de un proceso mucho más profundo, el intento de tu mente de devolverte lo que alguna vez fue tuyo. Por eso, olvidar no funciona. Reemplazar no funciona. La mente no quiere que te distraigas. Quiere que mires. Quiere que te preguntes qué parte de ti mismo está hablando a través de esa persona. Quiere que dejes de preguntar por qué no puedes olvidarla y empieces a preguntar, ¿qué me está mostrando sobre mí mismo? Porque ahí está la clave. No estás obsesionado con esa persona. Estás obsesionado con lo que ella representa dentro de tu propio proceso de individuación. Y hasta que no descifres ese mensaje, tu mente seguirá trayéndola de vuelta, una y otra vez. No como castigo, sino como recordatorio. Y cuando empiezas a verlo así, algo cambia. La obsesión deja de ser un enemigo y se convierte en un portal. Un acceso directo a las partes de ti que no sabías cómo recuperar. Porque esas personas no son el final del camino. Son el mapa. Un mapa que, si te atreves a seguirlo, te lleva de regreso a ti mismo. Pero para seguir ese mapa, primero hay que aceptar que el amor, el apego y la obsesión no son solo historias románticas. Son, ante todo, historias internas. Relatos donde cada personaje, cada emoción y cada escena reflejan un fragmento perdido de tu propio ser. Y esa es la verdadera pregunta. No porque piensas tanto en alguien, sino que parte de ti mismo te está esperando al otro lado de ese pensamiento. Lo más difícil de aceptar es que no estamos tan enamorados de la persona, sino de lo que creemos que representa. Y cuanto más nos negamos a ver esto, más atrapados quedamos en el ciclo de idealización, apego y sufrimiento. Jung entendió que la mente no se obsesiona porque sí. Se obsesiona porque está intentando cerrar una historia que quedó abierta. Pero aquí es donde aparece la trampa. Porque en lugar de mirar hacia adentro, en lugar de preguntarnos qué vacío interno estamos proyectando en esa persona, la mayoría busca respuestas afuera. Intentamos racionalizarlo, es porque me trató de cierta manera, es porque no tuve cierre, es porque fue especial. Pero si fuera solo eso, si todo dependiera de lo que la otra persona hizo o no hizo, ¿por qué hay historias que nos marcan más que otras? ¿Por qué hay personas que, aunque hayan estado en nuestra vida por poco tiempo, dejan una huella tan profunda? La respuesta es incómoda, porque ellas tocaron algo que ya estaba dentro de nosotros. No crearon el sentimiento. Solo lo despertaron. Y esto lo cambia todo. Porque significa que no es la persona la que nos atrapa. Es la emoción no resuelta que su presencia activó. Una emoción que, muchas veces, ni siquiera tiene que ver con ellos, sino con algo mucho más antiguo. Un recuerdo enterrado. Un patrón aprendido en la infancia. Una sensación de pérdida que se repite, como si el inconsciente intentara revivir una herida esperando, esta vez, sanarla. Es por eso que ciertos vínculos se sienten como destino. Porque no son nuevos. Son reflejos de algo que ya hemos vivido antes, pero que nunca terminamos de comprender. Y la mente, en su necesidad de cerrar los círculos abiertos, sigue atrayendo situaciones similares, personas con patrones similares, hasta que finalmente nos atrevemos a enfrentar la raíz del problema. El problema es que la mayoría no lo ve así. La mayoría cree que la solución está en volver con esa persona, en obtener respuestas, en recibir una validación final. Pero eso solo refuerza la dependencia. Porque el poder sigue estando en el otro. Sigues necesitando que alguien más te diga quién eres, cuánto vales, si mereces ser querido o no. Y esa es la verdadera prisión. No la obsesión en sí, sino el hecho de que tu mente ha construido una historia en la que solo puedes sentirte completo si esa persona regresa, si te elige, si te reconoce. Y cuanto más crees en esa historia, más te alejas de la única verdad que realmente puede liberarte, que la clave nunca estuvo en el otro. Siempre estuvo en ti. Pero la mente no cede fácilmente. Porque soltar la obsesión no es solo soltar a la persona.
Es soltar la identidad que construiste alrededor de ella. Y eso da miedo. Porque si ya no eres la persona que sufrió por ese amor, si ya no eres la víctima de ese abandono o el protagonista de esa historia épica, entonces, ¿quién eres? Esa es la pregunta que el inconsciente evita a toda costa. Porque mirar hacia adentro significa enfrentarse al vacío. Y ese vacío es aterrador. Porque en él no hay excusas, no hay culpables, no hay narrativas románticas que te protejan de la realidad más simple y más brutal, que tú eres el único responsable de recoger tus propios fragmentos y reconstruirte. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Prefiere seguir obsesionada con la persona, revisando su perfil, buscando señales en los recuerdos, esperando respuestas que nunca llegarán. Porque hacer eso es más fácil que enfrentarse a la verdadera raíz del problema, la relación que tienes contigo mismo. Pero hay algo que pocos saben. Cuando te atreves a entrar en ese vacío, cuando dejas de buscar al otro y empiezas a buscarte a ti, descubres algo inesperado. Descubres que no estás roto. Que nunca lo estuviste. Que las piezas que creíste perder nunca desaparecieron. Solo las dejaste en manos equivocadas. Y cuando recuperas esas partes, cuando las integras y te das cuenta de que nadie más puede darte lo que tú mismo te negaste, la obsesión desaparece. No porque hayas olvidado a la persona, sino porque ya no la necesitas como un reflejo de lo que siempre estuvo en ti. Y ese es el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. Pero hay un último obstáculo que superar. Porque incluso cuando empiezas a ver todo esto con claridad, hay una parte de ti que sigue aferrada a la historia. Una parte que no quiere soltar. Que aún cree en la idea de que esta conexión es especial, diferente, única. Pero, ¿y si esa misma idea es la que te mantiene atrapado? ¿Y si la sensación del destino que sientes no es más que un mito que tu inconsciente ha usado para no dejar ir? Porque hay algo que pocos se atreven a preguntarse, ¿y si esa persona nunca fue tan especial? ¿Y si lo único especial fue la versión de ti mismo que creíste ser a su lado? Y esa es la última frontera. La que separa el apego de la verdadera sanación. Porque soltar no es olvidar. No es borrar recuerdos o negar lo que sentiste. Soltar es mirar a esa persona con gratitud, con claridad, sin mitos ni proyecciones. Es verla como lo que realmente fue, un maestro temporal. Alguien que, sin saberlo, te mostró un reflejo de ti mismo que aún no habías aprendido a ver. Y justo ahí, en ese punto de comprensión, la obsesión se disuelve. No porque la hayas forzado a desaparecer, sino porque ya no tiene razón de existir. Porque el mensaje ha sido recibido. Porque el ciclo se ha cerrado. Pero hay una última pieza en este rompecabezas. Porque si cada obsesión es un espejo, entonces la verdadera pregunta no es, ¿cómo lo olvido? La verdadera pregunta es, ¿qué versión de mí mismo está esperando ser descubierta ahora que he dejado de buscarla en alguien más? Lo más desconcertante de este proceso es darse cuenta de cuánto poder le hemos entregado a alguien que, muchas veces, ni siquiera sabe que ocupa ese lugar en nuestra mente. Convertimos a ciertas personas en mitos personales. Las elevamos al rango de destinos inevitables, de almas gemelas, de piezas irreemplazables en la narrativa de nuestra vida. Pero, ¿y si no fueran nada de eso? ¿Y si todo lo que representan es una historia que tú mismo te contaste, usando su rostro como pantalla? Porque Jung lo entendió muy bien, no amamos a las personas reales, amamos las proyecciones que colocamos sobre ellas. Y esas proyecciones no son al azar. Son el resultado de heridas, deseos y fragmentos de nuestra propia psique que no supimos integrar. Cada persona que te obsesiona es, en el fondo, un espejo cuidadosamente elegido por tu inconsciente para obligarte a mirarte. Y lo más irónico es que cuanto menos conoces a alguien, cuanto más distante es o cuanto más te rechaza, más perfecto parece para encarnar esa proyección. Porque cuanto menos contacto real tienes con alguien, menos contradicciones aparecen. Puedes llenarlo con tus expectativas, tus deseos no cumplidos, tus mitos internos sobre el amor. Puedes convertirlo en un símbolo, un arquetipo, un salvador invisible que existe más en tu mente que en la realidad. Por eso, muchas de las obsesiones más fuertes nacen de relaciones breves o inconclusas. Porque no hay suficiente realidad para derrumbar el mito. Y el inconsciente se alimenta de mitos. Prefiere aferrarse a una historia imposible antes que enfrentar el vacío de no tener ninguna. Porque, al final, lo que más tememos no es perder a alguien. Es perder la historia que construimos alrededor de ellos. La historia donde éramos especiales, donde ese amor era único, donde todo encajaba de una forma mágica. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando te atreves a desmontar esa historia.
cuando dejas de aferrarte a la idea de que esa persona tiene algo que necesitas y empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí mismo he estado evitando ver? Porque cada pensamiento obsesivo es una pista. No sobre ellos, sino sobre ti. Si te obsesiona su seguridad, ¿qué parte de ti teme ser insegura? Si no puedes olvidar su libertad, ¿qué cadenas internas te has puesto sin darte cuenta? Si te duele su indiferencia, ¿qué heridas de rechazo anterior se reactivaron? Porque no es el otro quien te atrapa. Es el reflejo de ti mismo que no quieres enfrentar. Y lo más revelador es que, cuando empiezas a recuperar esas partes proyectadas, la obsesión pierde su fuerza. Porque ya no necesitas que el otro te devuelva lo que siempre fue tuyo. Ya no estás persiguiendo tu valor, tu dignidad o tu derecho a ser amado en manos ajenas. Porque te das cuenta de que nada de eso depende de nadie más. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, el viaje de convertirte en una totalidad interna, donde cada parte de ti, la luz y la sombra, el deseo y el miedo, la seguridad y la fragilidad, tiene un lugar. Y cuanto más completo te vuelves, menos poder tienen las proyecciones. Porque ya no necesitas que nadie refleje lo que tú mismo has aprendido a sostener. Pero este no es un proceso instantáneo. Y tampoco es lineal. Porque incluso cuando crees haber soltado, incluso cuando comprendes la proyección y recuperas tus fragmentos, hay momentos donde la mente regresa. Donde una canción, una fecha o un recuerdo activan la historia nuevamente. Y en esos momentos, es fácil caer en la trampa de pensar que no has avanzado. Pero no es así. Cada recuerdo que regresa es una invitación. No a retomar la obsesión, sino a revisar cuánto has crecido. Porque ya no reaccionas igual. Ya no necesitas que el recuerdo tenga un final feliz. Ya no te defines por el papel que jugaste en esa historia. Porque ahora sabes que el verdadero final no es externo. Es interno. Es el momento en que te eliges a ti mismo, una y otra vez. Y esa elección no es un acto de egoísmo. Es un acto de amor profundo. Porque al devolverte a ti mismo lo que proyectaste en el otro, te conviertes en tu propia fuente. Tu propio espejo. Tu propio hogar. Y desde ese lugar, las relaciones cambian. Porque ya no buscas salvadores. Ya no entregas el poder de definir tu valor. Ya no necesitas que alguien más te vea para sentirte visible. Y lo más hermoso es que, cuando te amas completo, las personas que atraes ya no vienen a llenar vacíos. Vienen a caminar a tu lado, sin cargas, sin contratos ocultos, sin proyecciones disfrazadas de amor. Pero antes de llegar ahí, hay que cruzar el umbral. El umbral donde dejas de preguntar, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esa persona? Y empiezas a preguntar, ¿quién soy yo cuando ya no me defino a través de nadie más? Esa es la verdadera libertad. La que no depende de olvidar o reemplazar, sino de recordar. Recordar quién eres cuando cada fragmento perdido regresa a casa. Y ese regreso, aunque incómodo al principio, es el acto más poderoso de amor propio que existe. Si has llegado hasta aquí, significa que no eres como la mayoría. No te conformas con respuestas superficiales ni con soluciones rápidas. Te has atrevido a mirar donde pocos miran, dentro de tu propia mente, ahí donde nacen las proyecciones, los apegos y las historias que nos definen sin que lo sepamos. Y ese es solo el primer paso. Porque entender cómo funciona tu mente, como cada pensamiento obsesivo es una señal y no una condena, es parte de un proceso mucho más profundo. Un proceso que exploramos juntos aquí, en Verdad Profunda. Así que suscríbete al canal. No para seguir viendo vídeos, sino para seguir descubriéndote. Porque cada nuevo vídeo es un espejo más que te ayuda a recordar quién realmente eres. Hay un punto en cada proceso de sanación donde las preguntas dejan de apuntar hacia afuera y comienzan a girarse hacia adentro. Donde ya no se trata de entender al otro, ni de analizar cada palabra, cada gesto o cada ausencia. Se trata de comprender qué fue exactamente lo que esa persona activó en ti. Porque, ¿qué pasa si el amor no es lo que creías? Si el apego, la obsesión, el dolor que sentiste no eran pruebas de que alguien más era especial, sino pruebas de que aún hay partes de ti esperando ser vistas? ¿Y si lo que más te marcó no fue la persona, sino la versión de ti mismo que creíste ser a su lado? Carl Jung decía que el alma tiene formas extrañas de llamarnos de vuelta a casa. Y muchas veces, lo hace a través del otro. A través de personas que aparecen en nuestra vida con un propósito que va mucho más allá de la historia superficial que contamos. Porque algunas personas no llegan para quedarse. Llegan para rompernos. Para sacudirnos. Para mostrarnos, sin quererlo,
La imagen de una parte de nosotros que habíamos olvidado. Esa es la parte más difícil de aceptar. Que la persona que te obsesiona no es el problema. Que no es su presencia ni su ausencia lo que te mantiene atrapado. Es la sensación de haber perdido algo importante cuando se fueron. Pero, ¿qué fue lo que realmente perdiste? Porque si miras con honestidad, verás que lo que más te duele no es que se hayan ido. Es que cuando ellos se fueron, te dejaron con el peso de la historia que construiste alrededor de ellos. La historia de que eran diferentes, de que nadie más podría entenderte así, de que lo que sentiste nunca volverá a repetirse. Pero, ¿y si todo eso es una ilusión? ¿Y si la única razón por la que parecen irreemplazables es porque, sin darte cuenta, pusiste en sus manos una parte de tu propia identidad? Porque así funciona la mente. Proyectamos en los demás los fragmentos de nosotros mismos que no sabemos cómo integrar. Idealizamos a quien nos muestra nuestra propia luz. Nos obsesionamos con quien toca nuestras heridas más profundas. Nos aferramos a quien, sin saberlo, encarna algo que llevamos años buscando dentro de nosotros. Pero la gran trampa de la obsesión es esta: creemos que lo que buscamos está en el otro, cuando en realidad, siempre ha estado en nosotros. Y aquí viene la revelación más brutal. Si la persona que no puedes sacar de tu mente es un reflejo, entonces significa que todo lo que creíste haber encontrado en ellos, en realidad lo encontraste en ti mismo, pero a través de ellos. La conexión, la intensidad, la sensación de ser visto, todo eso no venía de ellos. Venía de ti. Tú sentiste la conexión. Tú experimentaste la emoción. Tú te permitiste ser vulnerable. La presencia del otro solo fue el detonante. El espejo. El escenario donde todo eso se manifestó. Y esto lo cambia todo. Porque significa que no necesitas que esa persona vuelva para recuperar lo que sientes que perdiste. Porque nunca fue suyo. Siempre fue tuyo. La intensidad no venía de ellos. Venía de lo que despertaron en ti. Y aquí es donde todo comienza a desmoronarse. Porque cuando entiendes esto, la obsesión pierde sentido. No porque dejes de sentir, sino porque te das cuenta de que lo que buscas afuera, en realidad, está dentro de ti. Que no era su amor lo que te hacía sentir especial, sino la versión de ti mismo que emergía cuando estabas con ellos. Que no era su presencia lo que te daba vida, sino la forma en que tú mismo te permitiste vivir esa historia. Porque el gran secreto es este: nunca fue sobre el otro. Nunca lo fue. Siempre fue sobre la forma en que tú mismo te viste reflejado en ellos. Y cuando logras ver esto con claridad, la pregunta cambia. Ya no es, ¿cómo lo olvido? Ya no es, ¿qué tenía esa persona que nadie más tiene? La pregunta que queda es mucho más poderosa. ¿Quién soy yo cuando dejo de buscarme en los ojos de alguien más? Porque ahí es donde está la verdadera respuesta. No en la historia que contaste. No en la idea de que alguien más tiene la clave de lo que sientes. La respuesta siempre ha estado en el único lugar donde nunca quisiste mirar, dentro de ti. Y ese es el punto donde todo cambia. Porque cuando recuperas la historia, cuando recoges cada proyección, cada expectativa, cada fragmento de identidad que pusiste en el otro, la obsesión se disuelve. No porque fuerces el olvido, sino porque ya no necesitas recordar. Porque, al final, lo que realmente querías no era volver con esa persona. Era volver a ti. Y ahora que lo sabes, todo cambia. Porque cuando comprendes que nunca fue sobre la otra persona, sino sobre lo que despertó en ti, el apego pierde su sentido. No porque dejes de sentir, sino porque ya no necesitas aferrarte a la idea de que alguien más tiene algo que te falta. Pero aquí viene la prueba final. Porque incluso cuando entiendes todo esto, hay una parte de ti que aún se resiste a soltar. No porque realmente necesites a esa persona, sino porque durante tanto tiempo creíste que sin ella algo en ti quedaría incompleto. Y esa es la última trampa del ego. Porque el apego no siempre es amor. A veces es miedo. Miedo a quién serás sin esa historia. Miedo al silencio que quedará cuando ya no haya un rostro que obsesione tu mente. Miedo a descubrir que, en el fondo, lo único que siempre buscaste fue un reflejo de ti mismo en el otro. Pero si logras atravesar ese miedo, lo que descubres al otro lado es algo que nunca imaginaste: libertad. Porque cuando dejas de buscarte en alguien más, por primera vez te encuentras de verdad. Y en ese momento, lo que parecía imposible sucede. La persona que no podías soltar deja de ocupar espacio en tu mente. No porque la hayas borrado, sino porque ya no necesitas que esté ahí.
su presencia, su ausencia, su recuerdo, todo pierde el peso que antes tenía. Porque ya has recuperado lo que creíste perder. Y aquí ocurre la revelación final. Lo que más amabas de esa persona era la versión de ti mismo que surgía cuando estabas a su lado. No eran sus palabras, ni sus gestos, ni siquiera su amor. Era tú, viéndote reflejado en otra piel. Y cuando entiendes esto, la última cadena se rompe. Porque te das cuenta de que nunca dependiste del otro para sentir lo que sentiste. Siempre fuiste tú quien generó esas emociones. Siempre fuiste tú quien experimentó la intensidad, la conexión, el amor. Y si tú lo creaste una vez, significa que siempre ha estado en ti. No necesitas recuperar a la persona. Solo necesitas recuperar esa parte de ti que viste reflejada en ella. Esa es la verdadera liberación. Porque, ¿y si la historia nunca fue sobre el otro? ¿Y si todo este tiempo la pregunta no era, ¿por qué no puedo olvidarlo?, sino, ¿cómo puedo volver a encontrarme a mí mismo? Esa es la respuesta que siempre estuvo esperando. Y cuando la encuentras, la obsesión desaparece. Porque ahora sabes que lo que buscabas en el otro, siempre fue tuyo. Y ahora, dime, si mañana despertaras y ya no quedara ningún rastro de esa persona en tu mente, ¿quién serías? Porque ese es el verdadero punto final de esta historia. No cuando dejas de pensar en alguien, sino cuando te das cuenta de que nunca fue sobre ellos. Siempre fue sobre ti. Sobre la parte de ti que colocaste en sus manos, esperando que la sostuvieran, esperando que la vieran, esperando que la devolvieran. Pero, ¿y si no necesitas que nadie más lo haga? Porque cuando dejas de esperar que el otro te complete, lo que descubres es que la totalidad siempre estuvo dentro de ti. Siempre fuiste completo. Solo que no sabías cómo verte sin el reflejo de alguien más. Esa es la lección más difícil de aceptar. Que las personas no llegan a salvarnos. Llegan a mostrarnos lo que necesitamos ver. Llegan a reflejar lo que aún no hemos aprendido a integrar. Llegan, muchas veces, para rompernos, solo para que podamos recoger nuestras propias piezas y volver a unirlas con más consciencia, con más verdad. Y cuando aceptas esto, algo cambia. Ya no te aferras. Ya no te resistes. Dejas de buscar en el otro lo que ahora sabes que puedes darte a ti mismo. Y lo más curioso es que, cuando dejas de necesitar desesperadamente el amor de alguien más, por primera vez eres verdaderamente libre para amar. No desde la carencia, no desde el miedo, no desde la necesidad. Sino desde la elección. Porque el amor no es encontrar a alguien que te complete. Es encontrar a alguien con quien puedas compartir tu plenitud. Pero para llegar ahí, primero tienes que cruzar esa última frontera. Tienes que preguntarte con total honestidad. Si ya no pienso en esa persona, si ya no dependo de esa historia, ¿quién soy realmente? Cuando dejas de definirte a través de tus relaciones, empiezas a conocerte de verdad. Sin espejos, sin proyecciones, sin el peso de convertir cada historia en una confirmación de tu valor. Te descubres sin máscaras. Y en ese espacio, en ese silencio interno donde nadie más tiene el poder de definirte, es donde nace tu verdadera identidad. Esa identidad no depende de que alguien regrese. No depende de si te recuerdan, de si te eligen, de si te extrañan. Porque ya no te mides por el impacto que dejas en otros. Te mides por la relación que tienes contigo mismo. Por la forma en que sostienes tus propios vacíos. Por la manera en que te reconoces completo, incluso cuando nadie más lo hace. Y esa es la verdadera libertad. Porque ya no te defines por lo que fuiste para alguien más. Te defines por lo que eres para ti. Y cuando entiendes esto, las personas que alguna vez ocuparon tu mente ya no tienen poder sobre ti. No porque las hayas olvidado, sino porque ya no son necesarias. Cumplieron su función, devolverte a ti mismo. Y en ese acto de recuperación, te liberas. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez te diste cuenta de que lo que más te obsesionaba de alguien era, en realidad, algo que no habías reconocido en ti mismo? ¿Alguna vez sentiste que eras una versión diferente de ti cuando estabas con cierta persona? Comparte tu experiencia abajo. Porque lo que descubres al hablarlo no es solo que no estás solo, es que todos, de una forma u otra, estamos persiguiendo pedazos de nosotros mismos. Y si este vídeo te hizo pensar en tus propias historias, en las proyecciones que alguna vez colocaste sobre alguien, deja tu like. No como un simple gesto, sino como un reconocimiento de que estás listo para mirar hacia adentro. Porque ahí es donde siempre estuvo la respuesta.